Bueno, estamos en directo. Espera, que esto no lo he conectado. Vale, esto está y falta esto. Falta no puede ser. Esto falta. ¿Por qué no? Porque es una plataforma privada. La plataforma ha dicho que no puede salir. Esto. Esto me falta subirle esto en altura. ¿Lo puedes hacer? No. O con libros o... Subir la altura para verlo aquí un poco mejor, pero bueno, no pasa nada. Así está bien. Para hoy. ¿Eh? Sacrificio necesario. ¿Recordáis para qué lo necesitas? Para el audio, ¿no? Para tener ahí el chat. Porque si no tengo que estar tocando aquí. Hola. Ah, no te lo había dicho que hacía directo también por la tarde, a las 8. Es que si no tengo que estar dándole aquí al móvil para bajar los comentarios o subirlos y entonces se mueve la pantalla. Y aquí lo veo en el chat y no se mueve. No puede. No podemos ver abajo. ¿Quieres que veamos el tío o no? Vale, se escucha, sí, se escucha bien, muy bien. Vale. No esperaba que hicieras directo. Sí, los miércoles por la tarde también hago. A las 8. Solo los miércoles por la tarde, ¿eh? El resto de días lo hago por la mañana a las 10 de la mañana. Pero bueno, también así, pues, bueno, la gente que es de Latinoamérica y que alguna vez me lo ha comentado, pues puede también estar por aquí. Porque para ellos las 10 de la mañana pues son las 5 de la mañana. Y alguno se conecta, pero claro, pues es un problema. A ver un momento si puedo poner aquí. Hola, buenas tardes, Teresa. Vale, se escucha, lo tenemos puesto. Vengo del... A ver. Un segundo. Ay, qué jaleo llevo aquí de cables. Qué jaleo llevo de cables. Ahora sí. Ahora sí, vale, lo tengo. Vale, a ver esto, le voy a dar. Ok, y esto de aquí también. Ok. Menos mal que la campanita avisa. Normalmente los miércoles, cuando estamos aquí por la tarde, suele haber un poquito menos de gente, pero bueno, se vuelve pues más íntimo. También estoy en YouTube, ¿eh? A partir de ahora voy a hacer también los directos en YouTube, aunque lo estoy haciendo con la cámara vieja y se ve mejor en esta, en realidad. Pero bueno, también por conectar también con YouTube. A ver, un segundo. ¿Y este canal de qué trata? Es de psicología. Soy psicólogo y hablamos de psicología. Y podéis hacer las preguntas que queráis.
Ya hace tiempo que lo hago, como decía en TikTok, pero ahora estoy poniéndolo en YouTube también. Si no te interesa, pues no pasa nada. De pupi. Hola Ángela. Buenas tardes, mamen. Da Vinci, buenas tardes. Ah, ¿te has suscrito al espacio de suscriptores, mamen? Pues mira, te lo agradezco. Con eso también apoyas el canal, de paso. Muchas gracias. A ver, entiendo, quisiera saber cómo puedo dejar o alejarme de una droga, pero por alguna adicción, o es, eh, o es algún tipo de consumo esporádico. Claro, lo que sientes es que si no la consumes te genera ansiedad, es decir, el síndrome de abstinencia. Es decir, tienes cierto grado de adicción, porque para poder decir que tienes adicción a algo, necesitas que se cumplan 3 criterios, al menos. El síndrome de abstinencia, tolerancia y dependencia. Siento que si no la consumo me genera ansiedad, como querer consumirla solo para tranquilizarme, claro. Es la otra fase que tiene la droga. La primera fase suele producir placer, ya sea un estimulante como la cocaína o pues algún tipo de calmante del sistema nervioso como el alcohol o algún tipo de generador de endorfinas. Claro, lo que pasa es que después de esa primera fase en la que produce placer, después ya no produce placer y lo que produce es solo la reducción del malestar. He querido dejarla, pero duro por ahí que 3 días limpio y recaigo. ¿Y estás haciendo algún tipo de tratamiento? Hola, buenas tardes, Su. Solo a la gente bonita, ¿no? A los demás no. Vale. Está muy bien. Lo que consumo es el Tusi. ¿Qué es el Tusi? Hola, Su. ¿Qué es el Tusi? Es una droga que no conozco. Buenas tardes, Nenúfar. Ah, la cocaína rosada. Vale. Vale, y eso te preguntaba, ¿es esporádica? ¿Es los fines de semana o has empezado a consumirla entre semana? Por eso te preguntaba si lo que tienes es abstinencia, tolerancia, dependencia. Abstinencia es el efecto contrario de la droga, pues es la agitación, en el caso de la heroína, por ejemplo, del alcohol, o en el caso de la cocaína, pues lo contrario. La falta de energía, la fatiga, dolor de cabeza, etcétera. La tolerancia sería ese efecto de cada vez necesitar más droga para conseguir la misma cantidad de activación. Y el tercer elemento para poder decir que tienes adicción es la dependencia, que en el caso de la cocaína es una dependencia psicológica, la necesidad de la droga. Lo que sucede es que yo soy DJ y mi consumo empieza el miércoles, de miércoles a domingo, ¿vale? Ok. Claro, o sea, está asociado además a tu trabajo. Gracias, mirar jubillos por esa rosa. Y dirías que eres adicto a la cocaína, por tanto. Y lo quieres dejar, lo has intentado y no lo consigues. Por eso te pregunto, ¿has hecho algún tipo de tratamiento psicológico? Claro, entiendo que cualquier centro al que acudas te van a sugerir que te dejes el trabajo. Entiendo. Por alejarte de ese entorno
que tan asociado está para ti con las drogas, ¿no? Mira, te dice por aquí Da Vinci, por TikTok, ojalá salgas pronto. Ese trabajo no te ayudará. Te dice por aquí Da Vinci por el TikTok. Sí he estado en procesos, pero pues creo que no me han servido. Claro, la terapia cognitivo-conductual, que ha demostrado eficacia para el tratamiento de la drogadicción, opera en sentido conductual también, pues desde luego alejándote de esos contextos en los cuales la probabilidad de consumir es más alta. Y evidentemente en este caso, a pesar de que sea un entorno laboral y que te está, digamos, aportando pues el beneficio económico, puede acabar destruyéndote por otra vía, por mucho sueldo que te dé. Si es un problema, y la drogadicción desde luego que lo es, podrías incluso plantearte que ese trabajo quizá no sea el más apropiado, a pesar incluso de que te esté dando el dinero del sueldo. ¿Cómo hago yo? ¿Soy adicta a los hombres? A ver. Da Vinci, pero lo dices porque tienes un tipo de adicción, bueno, o lo que antes se llamaba, eh, antes era, ¿cómo le llamaban a eso? No me acuerdo. Ay, espérate que se me apaga el móvil, un segundo. Espérate que se me queda sin batería esto. Ahora sí, ahora. Okay. Se me queda sin batería. Ahí, vale. Ok, perdonad que no me he dado cuenta de la batería que tenía el móvil y casi que me coge sin batería. Vale, casi se me apaga el móvil. Con lo cual se hubiera cortado el directo. Pero casi lo pillo. Ahora mismo esto no está... Okay. ¿Me escucháis bien, no? Ahora mismo estoy sin el micro porque he tenido que desconectarlo. ¿Me escucháis bien, verdad? Vale, ok. Qué desastre, de verdad. El rigor del directo. A ver, espérate. Espérate que no sé si estoy pillando esto. Vale, por eso te quería preguntar, Da Vinci, que no sabía si lo estabas diciendo de broma, es decir, que podría ser perfectamente, porque hay casos de aquello que antiguamente se llamaba ninfomanía, que ahora ya no se llama así, ahora mismo se llama trastorno de adicción al sexo, ya por un poco quitar el apelativo negativo que tenía. Ahora en el DSM-5 se le llama trastorno de adicción al sexo. Y al ver eso pensaba que lo decías de verdad. Y es una posibilidad, desde luego. A ver, lo mío es que me encanta la limpieza y para no pensar tanto, pienso... Claro, ya no sé si estás de broma. No. Eso es cierto. Bueno, pero tú lo dices... Mi marido es ninfómano. Bueno, en el caso de los hombres hay algunas diferencias, ¿eh? Los hombres tenemos, por la cantidad, desde luego, tan diferente de testosterona que producimos, es cierto que vemos la vida mucho más sexualizada, más que las mujeres. Así es, y por eso durante muchísimos más años el deseo sexual de los hombres dura más, por un sentido adaptativo. Con lo cual, bueno, un hombre que piensa mucho en el sexo, etcétera, es completamente normal. Una mujer también, en realidad.
Pero bueno, otra cosa es el trastorno, me refiero. Que es otra cosa, ¿eh? El trastorno, eso que antes era ninfomanía, no tiene nada que ver con que te guste mucho el sexo. Es con que te dé ansiedad el no hacerlo, que es diferente. Veis que hay mucha diferencia. A ver de Pupi en YouTube cómo se ha quedado la cosa. Pues me va bien económicamente, pero pues también he sentido que por estar en el consumo he perdido mi seguridad conmigo mismo, me ha generado una cierta desconfianza con la realidad. Claro, por eso entiendo, no sé cómo te llamas, si me dices tu nombre, casi que mejor. Por eso también entiendo que el hecho de perdurar en ese trabajo es uno de los problemas que has tenido a la hora de llegar a terapia. Al no abandonar el contexto tan propicio para el consumo, no solo estás perpetuando el problema a pesar de, bueno, pues de la necesidad que tengas de trabajar ahí y de tu entorno en general, pero entiendes el problema y la ineficacia de cualquier tratamiento si sigues en un contexto en el que se te ofrece por sistema. Un problema. A ver, ¿qué está pasando por aquí? ¿Qué está pasando por TikTok? Estoy sola acá en España y me deprimo. A ver. Es que yo soy mucho más tranquila. Vente a limpiar mi casa y te resuelvo tu problema, dice Mamen. De verdad, ¿eh? A ver, se podría, ¿cómo te llamas? De Pupi. ¿Se podría solucionar esa adicción a pesar de no salir de ese entorno tan hostil para el problema? Bueno, podría, pero no es lo más recomendable. Y entiendo que es uno de los problemas por los cuales no ha funcionado la terapia, porque es tu trabajo. Lo hacemos por su bien. Espero que no se me apague el teléfono, porque vamos. Estamos bajo mínimos de batería. ¿Qué está pasando aquí por el chat de TikTok? A ver si consigo poner esto. De verdad, qué desastre, oye. A ver si consigo poner el aire acondicionado, este que tengo aquí. Se me va. A ver. Voy a intentar conectar esto aquí. Un segundo. Porque hemos tenido problemas técnicos. A ver. Ay, que se me cae. Espérate. Me mata, tío. Ahora. Así, perdón. Estoy de vuelta. Estoy de vuelta. Estamos teniendo muchos problemas técnicos hoy, ¿eh? Ahora. Madre mía. Qué desastre. Ok, estamos. Ay, ahora sí. Es que no tenía conectado el aire. Me encanta España, es muy lindo y me aguanto el calor. También depende de donde estés de España, ¿no? Yo que soy de Alicante, aquí la calor es, pues, extrema, como todo aquí en Alicante. Con los bonitos que son los tulipanes en Holanda. Estás en Holanda y allí tiene que haber una temperatura ahora magnífica. Dos problemas técnicos hoy, madre mía. Yo quiero conectar el micro, que lo tengo aquí listo para eso, pero no lo puedo conectar porque no tengo posibilidad de conectarlo, porque me quedo sin batería. En fin, adaptación.
Bueno, aquí de Pupi se ha desconectado, creo. Bueno, me ha dejado con la intriga de qué es lo que pasa. Pero los tulipanes solo son en abril. Y hay 19 grados con mucha lluvia. Claro, si hay mucha lluvia como que le quita el encanto, ¿no? Claro, que es de aquí de Alicante como yo, pues a mí me parece estupendo el calor, el sol, las terrazas llenas de gente. En Holanda pues entiendo que ese concepto no se maneja, ¿no? Lo de las terrazas y salir a la calle. Al menos no tanto como aquí. Son formas de vida diferentes. Hace poco vi un estudio de la cantidad de libros que se lee la gente por diferentes países. España es de los peores en ese ranking, de los que menos libros lee. Estaba alrededor de los 2 al año. España, ¿eh? Y países muy fríos como, si no mal recuerdo, Islandia, es el que más, por goleada, con 50 libros al año. Con lo cual el frío o el calor influye inclusive hasta en la estimulación cognitiva que los niños desarrollan. Porque claro, fijaos, 50 libros al año suponen muchísimos libros, y esto es de media evidentemente, ¿no? Pero suponen muchos libros y eso es mucha estimulación cognitiva para un niño, frente a el abuso de pantallas que hay, entiendo que en general. Solo que el leer libros protege, según estos estudios, frente al deterioro cognitivo que supone el abuso de pantallas. Así que parece ser que el frío en este caso es un factor para padecer trastornos mentales por la asociación que hay entre abuso de pantallas y menos libros. ¿Qué os parece? Así que probablemente en Holanda la gente tenga más protección frente al abuso de pantallas. Probablemente. No soy de Holanda, pero me encanta leer, pues me alegro. Tú superas la media de 2 al año, seguramente. Por eso es una media, porque unos leen mucho, otros leen muy poco. David, yo no puedo leer, estoy muy descentrada. ¿Qué me recomiendas? Tienes que practicar la atención, tienes que poner el foco en algo, potenciar ese foco, esa capacidad de prestar atención a un único estímulo, que es lo que te impide leer y concentrarte en la lectura. Seguramente cuando te pones a leer te das cuenta de que estás prestando atención a un montón de cosas, a pensamientos, al entorno, por ejemplo. Eso suele pasar con frecuencia. ¿Te pasa eso, Su? ¿Te pasa que te pones a leer y te distraes con demasiada rapidez? Te recomendaría varias cosas, dependiendo de qué es lo que te pase. ¿Pero te pasa eso? ¿Te pasa que te pones a leer en casa sin ruidos, sin ningún tipo de estímulo y te distraes enseguida? Si te pasa eso, te voy a recomendar, basándome en, como hago yo siempre, en estudios de... esta mujer se llamaba, no recuerdo cómo se llama la mujer, pero en los estudios de la carga cognitiva. Los estudios de carga cognitiva nos dicen que la atención se tiene que gastar. Con lo cual, si tú estás en tu casa sin ningún tipo de estímulo, te pones a leer y tu atención se tiene que gastar por completo, tu atención está en todo a la vez con tal de detectar el mínimo estímulo, ¿vale? Porque está buscando estímulos por todas partes, ¿vale? Y una mosca a lo lejos nos distrae porque va encontrando diferentes puntos de estimulación tu atención. Sin embargo, si te pones a leer en una cafetería con tanto estímulo, lo que puede pasar, y a mucha gente le pasa y le funciona muy bien, es que tu atención se gasta en tantos estímulos tan a veces dispares, tan estimulantes de por sí, pues los ruidos de los vasos y los platos haciendo ruido, la gente murmurando, un coche que pasa a lo lejos, en fin, cientos de estímulos. Tu atención se gasta y puedes poner el foco en el libro. Te lo recomiendo que lo practiques, que intentes leer en un sitio donde hay mucha gente, donde hay mucho barullo, en la playa, en una cafetería, en un banco en la calle, donde sea. Es la carga cognitiva, el modelo de la carga cognitiva que nos permite entender por qué pasa este efecto y a mucha gente le funciona, te lo sugiero. Bueno, pero aparte de eso, ¿cómo...? Sí, muy curioso. ¿Cómo fortalecer el foco de atención? Vamos a ello. ¿Qué se tiene que hacer? En sí mismo, leer es una forma de focalizar.
¿Cuál es el valor, el precio de la consulta? Eso te lo diría por privado, si quieres. Te voy a poner por aquí el teléfono si quieres y me escribes, ¿vale? Por el chat te lo pongo, ¿vale? Eso me lo ha recomendado mi asesor, que no lo diga no diga el precio, sino por privado. Cosas de gestores, ¿vale? Recomendaciones, como cobrar antes de la consulta, antes de la sesión, cosas así. Y yo pues le hago caso a mi gestor. Ahí he puesto mi teléfono, ¿vale? Eso iba a decir, mamen. El mindfulness, por ejemplo, es esa forma que tenemos de, ya no tanto de relajarse, que también, que funciona también para relajarse, sino la capacidad de fortalecer el foco de atención poniéndoselo a algo, a lo que sea, y quitándoselo al resto de estímulos, que son millones. El mindfulness operaría en ese sentido. Prestar atención no necesariamente a la respiración, sino a lo que sea, sino a, pues por ejemplo, una mano. Inténtalo, Susi. Intenta prestar atención a tu mano derecha, inténtalo, ahora mismo. Lo vamos a hacer en vivo y en directo, ¿vale? Susi no, perdona, Su. Inténtalo, Su. Intenta prestar atención a tu mano derecha. A ver si lo consigues. Solo a tu mano derecha. ¿Podrías? Intentadlo todos los que estáis aquí en directo, a ver si lo conseguís. Es un ejercicio de mindfulness. Funciona en personas con TDAH, claro. De hecho, en personas con TDAH, precisamente en personas con TDAH, funciona muy bien. Porque su foco de atención es todavía más hipersensible a estímulos externos. ¿Habéis conseguido prestar atención a vuestra mano derecha? ¿Solo a la mano derecha? El que la falta de atención, no. Y menos con la duloxetina. Porque la duloxetina lo que tiene es que aumenta aparte de la serotonina, que es lo que aumenta pues el estado de ánimo, mejora el estado de ánimo, por eso se le llama antidepresivo, mal llamado antidepresivo al final, pero también aumenta la dopamina, concretamente la duloxetina, el resto de antidepresivos no. La duloxetina aumenta la dopamina también, con lo cual es más probable que tengas más atención y no menos. Así que no se le podría atribuir al fármaco. Tienes que fortalecer tu foco de atención. Es decir, la falta de atención, ¿a qué se debe? La falta de atención se debe a una poca cantidad de activación dopaminérgica, de dopamina en el área prefrontal del cerebro, la parte de aquí. Una persona con TDAH, por ejemplo, tiene escasez de activación dopaminérgica precisamente en esa área. Lo que necesita son, por tanto, estimulantes que segreguen aquí más dopamina con tal de que esto aumente la capacidad de atención. Y no solo de atención, sino de inhibir el área motora que está aquí, con lo cual controlar sus movimientos excesivos. Claro, por eso digo, es que tienes la cabeza en 2000 cosas. Tienes que aprender a quitarle a todas las cosas, a las 1999 restantes, y poner el foco solo en una cosa. Pruébalo, en serio, pruébalo ahora. Presta atención a tu mano derecha. Solo a la mano derecha de tu cuerpo. Inténtalo. Si piensas en algo, si escuchas un sonido o algo te distrae, cualquier cosa, no pasa nada, está bien hecho. Solo intenta devolver tu atención como si fuera un foco. El foco es una buena metáfora, como si fuera una linterna apuntando, ¿vale? Vuelve el foco de atención a esa mano derecha, solo eso. Que se vuelve a ir otra vez porque te acuerdas de algo, no pasa nada, vuelves el foco otra vez. Que se vuelva a ir otra vez, vuelves el foco, como si fuera una linterna, y así todo el rato. Eso es meditar, ¿ok? Inténtalo y me comentas. Si no...
Hola, tomo paroxetina 20 miligramos desde 2018 y desde entonces no llego al orgasmo. Estoy desesperada. Claro, uno de los problemas que tiene los efectos secundarios de algunos antidepresivos, como la paroxetina, entre ellas, a diferencia de la duloxetina, porque la duloxetina sí produce, como decía, dopamina. Es que es el problema con los neurotransmisores. Es que la serotonina, cuando sube la serotonina... Buenas tardes, Marian. Cuando la serotonina sube por efecto de un psicofármaco, la serotonina tiene esa capacidad muy jodida de afectar a otro tipo de hormonas, de neurotransmisores, cosa que no hacen los demás. Si la serotonina sube, como se escapa del espacio interneuronas, porque es muy cabrona, lo que pasa es que acaba afectando a otro tipo de neurotransmisores como la dopamina. Si sube la serotonina te sientes súper bien, pero baja la dopamina, con lo cual tienes menos deseo sexual, por ejemplo. Y muchas veces acaba afectando, pues entre otras cosas, al deseo sexual, a la capacidad de llegar al orgasmo como efecto secundario. Claro, ¿qué tienes que hacer? Por tanto, AGA. Si es un efecto secundario propio de las pastillas que estás tomando para la depresión, lo que debes hacer es mostrárselo al psiquiatra, porque puede cambiártelo por otras pastillas con el mismo efecto serotoninérgico, pero además que afecte a la dopamina, con tal de que ésta no se reduzca. Por tanto, eliminarías el efecto secundario. Claro, eso lo hace el psiquiatra. El psiquiatra es el que prescribe fármacos y el que regula sus efectos secundarios, no el psicólogo. Pero te lo digo para que lo sepas, que todos los síntomas secundarios, todos los efectos que tenga, los fármacos tienes que mencionárselo a él para que él te los regule. ¿Ok? A ver. Me cuesta, David, miro los dedos y pienso en que voy a hacer de cena, claro. De nada, AGA. Mira, ¿te acuerdas de eso? Claro, es que ese es el tema. Que tu mente se va. Todo el rato se va. Bueno, y te puedo decir, que tu mente se va y se le iría también al Dalai Lama cuando se pone a meditar. A todo el mundo se le va la mente. Por eso, porque la capacidad que tiene súper acelerada el cerebro de producir pensamientos todo el rato. Y no pasa nada, no está mal. Solo que con el tiempo y con la práctica uno va siendo cada vez más capaz de mantener el foco donde tú quieres. ¿Vale? Esa es la idea. Se va, no pasa nada, vuelves otra vez. Que te acuerdas de o piensas en qué hacer, otra vez vuelves el foco e intentas dar las sensaciones de la mano. No hablo de mirar la mano, no hablo de eso. Hablo de sentir la mano, de prestar atención a lo que sientes. Hola, Magno, buenas tardes. Ahí tenemos por ahí un espectador en YouTube también. Estoy también en TikTok, estoy en los dos a la vez. Se puede preguntar cualquier cosa de psicología, ¿vale? Para eso estamos aquí. Magno. Así que, como te dice Mamen, claro, tienes que practicar. Cuanto más practiques, mejor. Si consigues al final poner el foco un rato en algo, le estarás quitando, como digo, toda la cantidad de carga que le pones al resto. A ver, ¿qué dices, Magno, de la esquizofrenia? ¿Qué pregunta es sobre la esquizofrenia? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es? Es que se ha cortado el mensaje, espérate. Igual se ha cortado el mensaje. Pregúntalo otra vez, porfa. David, me dijo el psiquiatra que quiere verme pronto porque hay que controlar... ¿Qué? Un momento. Porque hay que controlar que la medicación no me dé viraje manoforme. ¿Vale? ¿Es bipolar? Era bipolar, ¿no? No me puedo acordar de todo, ¿eh? Lo intento. Hola, Alicia. ¿Qué era entonces? ¿Es depresión entonces? A ver, porque entonces no lo he entendido. Depresiva, ansiedad, claro, pero claro, si tú lo que tienes es depresión y no bipolar, no te puede dar ningún episodio maníaco por la medicación. Porque la medicación lo que hace es que aumenta el estado de ánimo. En el caso de un bipolar,
corre el riesgo de pasarse de frenada, elevar tanto el estado de ánimo que acabe en un brote de manía. Pero solo en el caso del bipolar, en el episodio depresivo no. Es una condición completamente diferente, es una categoría diferente. Si tú estás encuadrada en el diagnóstico de depresión, nada te va a hacer a ti que tengas un brote de manía, o un episodio maníaco. Pero bueno, en cualquier caso, no criticaría yo jamás, digamos, la opinión de un profesional. Si el psiquiatra te lo dice, por alguna razón será. Quizá tengas algún tipo por ejemplo, familiares con bipolar, con lo cual aumentaría el riesgo, y él lo considera necesario, por alguna razón. No lo sé por qué. Pero en principio, si solo tienes depresión, no es peligroso. Los elevadores del estado de ánimo, como los inhibidores de la recaptación de serotonina. De hecho, probablemente si estuvieras padeciendo un trastorno bipolar, no tomarías siquiera eso. Tomarías probablemente litio, carbamazepina, por ejemplo, son diferentes fármacos, ¿no? Él me dijo que controlase, que no hiciera cosas que nunca había hecho en plan excesivo. A ver, yo si no es a costa de un trastorno bipolar, tampoco lo veo claro. Pero quisiera saber, como pasa siempre, pues toda la información que él tiene y yo no tengo, como para poder tomar esa decisión. Estoy esperando, Magno, por YouTube que me preguntes sobre la esquizofrenia, porque la pregunta se ha quedado ahí un poco a mitad. Quiero saber qué es lo que quieres preguntar, ¿vale? Cuando me preguntes te lo contestaré encantado. Y la pregunta del millón. ¿Qué se puede hacer con una persona que no reconoce que está mal psicológicamente y no quiere ir al psicólogo o al médico? Nada de nada. No se puede cambiar a las personas, no se puede obligar a las personas a ir al psicólogo, porque nada funciona aunque le obligues. Ahora bien, que está mal psicológicamente y él no lo reconoce, es muy difícil. Él sabe que está mal psicológicamente, él lo asume que está mal. Si no lo asume, no hay nada que hacer. Si él no quiere, no hay nada que hacer. Es decir, no hay nada que hacer. A ver, si son, como pasa casi siempre, hijos, el trabajo de los padres, prácticamente el único trabajo de los padres, al menos al principio, es el peor de todos, el más complicado, que es convencerle de que necesita acudir a terapia. No, Susi, no hablo inglés. Bueno, lo entiendo, pero a un nivel no suficiente como para poder hablarlo, y menos defenderme a nivel psicológico, por ejemplo. Y tiene esquizofrenia, además. Tiene esquizofrenia diagnosticada. Hace mucho tiempo que tiene el diagnóstico, Alicia. Claro, con una esquizofrenia todavía se complica un poco más, porque los delirios llevan a considerar que cualquier tipo de intervención por parte de personas externas a él o incluso a la familia, pues son parte de ese complejo conspiranoico que uno con sus delirios acaba desarrollando. Se complica bastante. Y con el tema de la esquizofrenia, ya digo, a veces la adhesión al tratamiento tarda años en conseguir que la persona entienda que necesita fármacos de por vida, por ejemplo, y que necesita tratamiento psicológico para otro tipo de cosas que no son los delirios y alucinaciones, ¿no? Para la adaptación social, para el comportamiento no verbal, para habilidades sociales, para, ansiedad, depresiones, que son aparte también comórbidos con la esquizofrenia. No porque no quiere ir al médico, y su hermano le pasó igual, pero ya se está tratando. No quiere, claro, qué difícil, ¿eh? Sí, es frecuente, además, da miedo, ¿no? De hecho, a mucha gente le da miedo, y muchas veces es gracias, mamen. Muchas veces es por desconocimiento, porque los esquizofrénicos no son peligrosos, por ejemplo, pero hay una creencia probablemente errónea, a razón de la publicidad de los medios de comunicación. Todo ese tipo de cosas han hecho que los esquizofrénicos
queden asociados de forma inherente ya para siempre a la agresividad. Y la esquizofrenia no está asociada a la agresividad, a no ser, bueno, puede ocurrir que una persona con esquizofrenia sea agresiva. Y eso es lo que pasa, ¿no? Que acaban siempre en la prensa asociados a eso. Si una persona con esquizofrenia hace daño a otra o incluso la mata, ocurre que la prensa lo destaca y dice, un esquizofrénico ha matado a no sé quién, con lo cual eso lleva a que todos consideremos que la esquizofrenia es peligrosa. Si una persona padece un problema del corazón, no dice la prensa, una persona con problemas del corazón ha matado a no sé quién, no lo destaca, con lo cual no queda asociado a la violencia. Eso es, son tópicos. Pero la esquizofrenia no está asociada digamos, a eso, a ser peligrosos para la sociedad ni para sí mismos pudiera ser, ¿no? Para sí mismos en un contexto de brote psicótico, de no tratado mediante fármacos, sí podría ser un peligro para la misma persona. ¿El TOC puede variar a una esquizofrenia? Si puede derivar, te refieres. Si un TOC puede derivar a una esquizofrenia, la respuesta es no. Tomo sertralina, anafranil y respirodona. Sí, la sertralina para el TOC, ¿no? Un antidepresivo, sin embargo, que se toma para el TOC, que es algo habitual. A ver, un trastorno obsesivo compulsivo no degenera, no varía, no deriva más bien en esquizofrenia, porque la esquizofrenia tiene que ver con delirios y alucinaciones, con una ruptura completa de la realidad. Delirios, alucinaciones, desde luego un brote supone una ruptura, cosa que no ocurre en el TOC. Mira, fíjate por ejemplo, Magno, lo que pasa con el TOC. El TOC supone, aparte de esas obsesiones, esos pensamientos intrusivos que entran en la mente y nos llevan, por esa ansiedad asociada, a una compulsión, a una conducta de hacer algo para quitarte la ansiedad. Pero ¿qué pasa con esa conducta? ¿Qué pasa con esa obsesión? Que uno sabe, perfectamente sabe, que aquella conducta, que aquel pensamiento intrusivo en realidad no es racional. Uno sabe, después de comprobar que o se ha lavado las manos 15 veces, sabe perfectamente que no va a coger una enfermedad por lavarse las manos, si no se las lava otra vez, lo sabe perfectamente. Si uno ha comprobado el gas 200 veces, sabe perfectamente que no necesita comprobarlo otra vez. Es decir, considera en realidad que su pensamiento es irracional, lo sabe perfectamente. Es decir, no tiene desconexión con la realidad, Magno, frente a la esquizofrenia, que sí tiene una ruptura con la realidad, que no sabe dónde, no sabe cuál es la realidad, se ha distorsionado. Eso es un brote psicótico. El brote psicótico, la esquizofrenia, ocurre por un montón de causas diferentes unas de otras, es multifactorial como siempre, pero por ejemplo se ha venido a... por ejemplo, se ha asociado la esquizofrenia a problemas estructurales en el cerebro. Los ventrículos por donde pasa el líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Pues esos especie de canales por donde pasa el líquido en los cerebros, está más grande la esquizofrenia. Por ejemplo, sabemos que en la vía mesolímbica del cerebro, por donde pasa la dopamina, la vía dopaminérgica mesolímbica, tiene un exceso muy grande de dopamina en el caso de la esquizofrenia. Es decir, no puede derivar un TOC en esquizofrenia. La esquizofrenia es estructural, viene desde antes. Ya estabas predeterminado para eso y además las condiciones ambientales han hecho que se desencadene. Nada va a llevarte a una esquizofrenia como tal, sino un conjunto de factores, y siempre un conjunto de factores. ¿Vale? No es una malformación, porque no se sabe si eso es causa o es efecto. Por eso no lo sabemos. Porque tú puedes ver un cerebro de una persona con esquizofrenia con los ventrículos más grandes, con menos cantidad. Sí, ¿se podrían tener ambas? Sí, podría ser. Pero una cosa no llevaría a la otra. Es decir, no sabemos si el haber padecido esquizofrenia ha llevado a tener los ventrículos más grandes o el haber nacido con ventrículos más grandes ha llevado a la esquizofrenia. No sabemos la causa ni el efecto. Con lo cual, en esas estamos. En un montón de teorías que intentan explicar el porqué. La teoría dopaminérgica, la teoría incluso estructural, pero siempre suelen ser factores, multifactores, siempre, en todos los trastornos. Gracias a ti, Magnus, por estar aquí.
te puede dar esquizofrenia a los 40 años, no es frecuente. La esquizofrenia suele diagnosticarse, al igual que los trastornos de la personalidad, pronto, a los 18, 20 años, suele aparecer el primer brote, porque la esquizofrenia supone varios brotes. Habitualmente aparece el primero a esa edad y luego pasan años hasta que aparece el segundo brote. Cuando aparece el segundo brote, entonces uno ya puede ser diagnosticado. Con el primero, no. ¿Por qué razón con el primero no? Porque con el primer brote, hola Sandra, con el primer brote podría perfectamente diagnosticarse un trastorno menos grave, como es el trastorno psicótico breve, por ejemplo. Ese es un poco el problema, que necesitamos más información para poder diagnosticarlo. Son menos 10 ya. Bueno, hoy como siempre por las tardes, hay un poquito menos de gente, pero yo súper contento porque al final se vuelve esto pues más íntimo y me parece bien también. Desde los 18 hasta el otro brote, ¿cuántos años pasan? Pues habitualmente 2 años, 2, 3 años pueden pasar perfectamente. Imagínate, ¿eh? Tú imagínate que pasan 2 años en los cuales, claro, has estado tomando pastillas por prevención, evidentemente, y de pronto acaban los 2 años, dejas de tomar pastillas y aparece otra vez. Y entonces ya la hemos liado, porque ya cuando se despierta la esquizofrenia no se va jamás. La esquizofrenia no tiene cura y es un trastorno para toda la vida. ¿Quiere decir eso que esté todo perdido? No, porque en realidad una persona con esquizofrenia que consigue tener esa adherencia al tratamiento hasta el punto de ser saludable, tiene una vida completamente normal, realmente. Si consigue tomar los antipsicóticos apropiados para su condición, realmente tienes una vida bastante saludable, porque habrás hecho o controlado los brotes psicóticos y por otro lado el resto de síntomas que tengas los vas a controlar mediante terapia, con lo cual puedes llevar una vida bastante saludable, pero una vez se inicia no se va. ¿Cómo saber si tienes esquizofrenia? Si la tuvieras lo sabrían los demás, seguro. Tú también, pero tú sabrías que pasa algo. La esquizofrenia, como digo, es una ruptura completa de la realidad durante un tiempo delimitado. Eso le llamamos un brote psicótico. ¿Entiendes? Un brote psicótico es completamente evidente. No hay ninguna duda de que es un brote psicótico, porque habitualmente acaban en el hospital o en la cárcel o en una planta de psiquiatría. No es algo que te da un poquito, no, que va. Un brote psicótico es un efecto muy grave y tu conducta se vuelve completamente desorganizada, haces cosas extrañas, ¿entiendes? Con lo cual es muy raro que pases inadvertido. A ver, ¿puede un trastorno depresivo ansioso llevarte a una enfermedad mental más grave? A ver, como decía, un trastorno mental no es que lleve al otro, sino que pueden ser comórbidos, que una cosa coincida con la otra, por la razón que sea. Mira, por ejemplo, dice Brilla 777, a mí me dio un brote psicótico y me ingresaron, y ya no me ha dado más y no tomo nada. Es estupendo, es así. El caso es que por eso no se puede diagnosticar de una esquizofrenia al primer brote psicótico, porque igual te equivocas. Por eso nos falta información. Entonces, lo que tuviste, Brilla, es un trastorno psicótico breve. Eso es lo que tuviste. Y hasta ese punto, pues se pasó y ya está, no tienes nada más. Las razones, pues hay miles. Sí, claro, el entorno afecta. Claro, por eso digo que es multifactorial. Tú puedes haber tenido, problemas obstétricos en el nacimiento, cesáreas, haber nacido en invierno con la gripe en tu madre, en fin, un montón de factores. Aparte, yo qué sé, enfermedades en la infancia, abusos en la infancia, maltratos, en fin, se junta todo, ¿vale? Y no se sabe por qué uno padece un trastorno psicológico, el que sea. Nunca hay una causa de nada. Son un montón de factores que coinciden en una misma persona y de pronto se manifiesta en una persona de una forma y en otra persona de otra, porque tiene su propia genética también, hereda diferentes genes, es complejo, no se puede casi predecir. Por mucho que un niño pequeño, por ejemplo, sufra maltratos, abusos, etcétera, no podrías predecir que este niño va a tener en la vida adulta un trastorno, porque no es así. Luego no pasa así siempre, hay muchos factores intervinientes, ¿no?
el apoyo de los padres, o de al menos un padre, la resiliencia del niño, la personalidad del niño, un montón de factores, ¿no? El apoyo social, todo eso, ¿no? Yo tengo mucho miedo que me dé eso, ya tengo 41, me dio hace 2 años. En principio no tendría por qué, como digo. Ya de por sí el hecho de que aparezca tan tarde ya se sale un poco de la norma, con lo cual quizá ni siquiera sea eso, porque la esquizofrenia, como digo, aparece bien pronto. Por otra parte, me dices, Brilla 777, que ocurrió en un contexto de mucho estrés, de mucha ansiedad, de mucha presión. Quizá eso supuso el detonante de ese brote puntual. Si ahora no lo tienes, quizá jamás vuelva a aparecer. Claro. Sí, así lo veo yo también, Su. Yo también lo veo así. Pero vamos, que ya de por sí es atípico. Por el hecho de que sean los 40 años, ya es atípico. Con lo cual es probable que no vuelva nunca. Mi hija tiene 21 años y veo que se comporta muy infantil. ¿Qué me aconseja? Pues entiendo, Manoli, qué es lo que le pasa hoy en día al gran conjunto de la sociedad de niños y niñas de 21 años, que no han madurado. Tendrías que definirme qué es comportamiento infantil para buscar soluciones, Manoli. Porque eso hay mucho de interpretación en eso que dices. Mucho de tu forma de ver la conducta infantil, la conducta adulta, qué es lo que ella debería hacer, qué es lo que no debería hacer, todo eso está ahí en esa frase. Se comporta muy infantil. ¿Qué es? Se comporta muy infantil. ¿Entiendes lo que quiero decir? Cuando empiezan a trabajar los hijos, maduran, nada mejor que tener responsabilidades. Pues sí, seguramente eso ayuda. Ayuda bastante. Habrán adolescentes... Es que claro, la adolescencia, ¿dónde acaba? Acaba a los 18, acaba a los 21, a los 22. Parece que los límites no están claros. Entonces quizá tengas un adolescente que no ha madurado del todo. Hola, Leonesa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo puedo dejar de sentir esa sensación de inferioridad? Hablamos de la autoestima, Leonesa. ¿Por qué te consideras tan inferior? ¿Qué te has estado diciendo cuando has fracasado, cuando has conseguido cosas? Ese machaque constante ha generado una narrativa coherente con la sensación de que no eres suficiente. Hay que cambiar esa narrativa. Empezar a contradecir todo eso. ¿Realmente eres tan inválida? ¿Realmente no vales? ¿No consigues las cosas que quieres? ¿Es verdad eso? ¿O solo es lo que te has estado diciendo? Pues has generado en torno a esa idea una narrativa. Una narrativa es más compleja que un solo pensamiento. Engloba diferentes aspectos de la vida de forma coherente, de tal manera que quedas tú atrapada por esa idea de ti misma. Y cualquier experiencia externa a ti que, digamos, opera en ese sentido, la dejas entrar. Dices, ¿ves? Esto confirma mi teoría. Y aquellas informaciones que van en contra, en la cual tú eres válida, no la dejas entrar. No coincide y no le prestas atención. Porque me han machacado mucho. No he conseguido nada. Pues hay que cambiar esa narrativa, como ves. No tanto conseguir el cambiar a los demás, ni cómo te han machacado, ni cómo te validan o no te validan, que eso al final es algo que no puedes cambiar, sino que te hablas a ti, que te dices a ti misma. Sí, claro, Susi, te he pasado el teléfono, creo, ¿no? ¿Lo tienes, Susi? Me puedes escribir por WhatsApp si quieres. Desde Asturias. Allí en Asturias tiene que hacer ahora una temperatura, entiendo que muy buena, ¿no? Aquí no sé a qué temperatura estamos, pero hace una calor de miedo. Tienes que arreglarte y ponerte guapa y te abres in life y te sube la autoestima.
Sí, bueno, o también puede ocurrir, claro, puede ocurrir, frecuentemente de hecho ocurre, que entres a un live y te hagan comentarios negativos. A mí me los han hecho. Claro, es así. Uno debe ser capaz de, a pesar de un entorno hostil, decirse cosas con tal de que a pesar de todo sea válido. Es que va a pasar que alguien te hable mal. Va a pasar que alguien te insulte, te falte el respeto, porque la gente, pues en fin, está en su mundo mental también, ¿no? Con sus carencias, con sus problemas, con sus irritabilidades, con los problemas en casa, en el trabajo, y va por la calle, pues eso, faltando a veces al respeto a la gente, insultando, destacando las imperfecciones de la gente, y eso, pues uno tiene que estar preparado con esa autoestima potente, con esa autoestima fuerte, férrea, con tal de que no te afecte lo de fuera. La autoestima débil es la que deja entrar todo eso, no porque en realidad aquello que te digan sea verdad, sino porque coincide con tu idea de quién eres tú y lo que vales. Y por eso te entra. Sí, escribirme cuando sea. Luego ya contestaré ya cuando pueda, ¿vale? Pero me puedes escribir cuando sea y ya vemos los horarios. Respecto de los horarios para las consultas, las mañanas las tengo un pelín más libres, un pelín, pero tengo dificultades últimamente. Y las tardes solo los miércoles y los viernes por las tardes, porque el resto de tardes los dedico a la consulta en Novelda, en la ciudad que tengo al lado, ¿vale? Se crían que por tener más que tú no vales nada. ¿Qué pasa, Sena? ¿No puedes escribir? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Que no puedes escribir? ¿Me elimina los mensajes? ¿Qué has puesto en el mensaje? ¿Qué has puesto que te los elimina? Qué raro, sin embargo estos no te los elimina. ¿Qué ha pasado? A ver. En fin, es que TikTok a veces tiene cosas extrañas. De verdad que aquí una vez nos prohibieron, bueno, me mandaron un mensaje amenazante de que habíamos dicho una palabra problemática como es el quitarse la vida. Y me mandaron un mensaje que habíamos cruzado el límite, habíamos violado las normas de la comunidad, etc. En fin, son cosas de TikTok que detecta de forma automática, ni siquiera lo valoran. Claro, eso es una cosa que detecta automáticamente TikTok y luego borra. Yo escucho una voz que es como si me dirige, vale. Y mis acciones, vale. Claro, lo que puede estar pasando, Magno, es que estás teniendo síntomas psicóticos dentro del TOC, pero eso no sería esquizofrenia. Porque es que de hecho tendrías que descartar el TOC probablemente, porque quizá eso explicaría los demás síntomas. Pero vamos, que en principio si lo que tienes es TOC y ese síntoma aislado, no sería esquizofrenia. La esquizofrenia, como digo, es la ruptura de la realidad, tú no lo has tenido, si no lo sabrías, ¿vale? Porque hubieras acabado probablemente ingresado. Tú lo que tienes es TOC, con síntomas quizá incluso psicóticos, nada infrecuente. Y bueno, chicos y chicas, nos marchamos ya. Ya ha pasado la hora. Como siempre, súper rápido. Me siento triste porque era mi lugar favorito. ¿Veis? Y me voy a cenar, que me están esperando la familia. Bueno, Magno, espero haberte ayudado un poquito con tu problema. Espero haberos ayudado pues un poco a todos. Gracias a ti, Su. Gracias, Brilla. Creo que es la primera vez que vienes. Gracias, Mamen, por suscribirte. Con eso me haces la vida más fácil.
Estoy deseando comprarme los focos para hacer esto profesional, pero es que decidí que hasta que no consiguiera el dinero por TikTok no los iba a comprar. Y son 50 y pico euros. ¿Sabéis esos focos que son dos pantallas así para la iluminación de contra? En fin, yo tampoco entiendo mucho y voy aprendiendo poco a poco. Pero por eso, que con esa suscripción me ayudas a conseguirlo. Así que gracias. Bueno, me despido, que ya huele por aquí a pizza. Creo que está lista ya la cena. Así que mañana a las 10 en punto nos vemos en el directo de TikTok. Gracias, adiós, adiós, chao, chao. Gracias, Leonesa. Yo me alegro de que estés aquí. Adiós, adiós.